Ahora vamos a hablar de la grabación y la importancia del sonido en un podcast. La calidad del sonido es un factor clave que distingue un podcast profesional de uno amateur. Más allá del contenido, el uso adecuado de micrófonos, espacio de grabación, edición y música influye en la experiencia del oyente. Aunque la producción de un podcast puede tomar tiempo, en esta sección aprenderás nociones básicas para lograr una buena calidad de audio, incluso con recursos limitados. Además, analizaremos ejemplos de podcasts que se han desarrollado con un trabajo sonoro destacado. ¿Cómo grabar un podcast? Hasta ahora hemos visto varios aspectos de la creación de un podcast, pero vamos a abordar un elemento clave: cómo sonar. El equipamiento básico y el factor económico juegan un papel importante en la calidad del audio, pero no es necesario contar con un equipo costoso para comenzar. Si estás iniciando con un presupuesto limitado o bastante limitado, puedes optar por herramientas accesibles que te brinden un buen sonido. Entonces ahora vamos a hablar del mínimo necesario, el cual podría ser un micrófono USB conectado directamente a tu computadora. Hay algunos desde casi 25,000 pesos chilenos o 25-30 dólares y que son la parte básica para comenzar. Y después tendremos como una configuración recomendada para un home studio es que tengas un micrófono que esté conectado a una tarjeta de sonido, a su vez la tarjeta de sonido conectada a un software de grabación y que tengas monitoreo con audífonos que puedan reflejar la calidad que estás grabando. Pero, volviendo a la primera opción, de los micrófonos USB es una excelente opción para los principiantes, ya que se conectan directamente a la computadora, reducen problemas de ruido por cables o tarjetas de sonido integradas de baja calidad. ¿Cómo elegimos un buen micrófono para comenzar? El micrófono es la herramienta más importante para lograr un audio claro y profesional. La elección dependerá nuevamente de tu presupuesto y necesidades específicas. Acá tenemos diferentes tipos de micrófono y debes considerarlo o quizás conocerlo un poco antes de comprar. Tenemos uno que se llama tipo dinámico, que es ideal para entornos con ruido, ya que captura solamente el sonido cercano y reduce el ruido ambiental. Esto es común en entrevistas o grabaciones en espacios no tratados acústicamente. Por ejemplo, hay algunos Shure, por ejemplo el modelo SM7B, que vale cerca de $350, o el Audio-Técnica ATR2100X o el Shure SM58, que esos dos están cerca de los $100 cada uno, que también son buenas opciones. Está el micrófono de condensador, que ofrece mayor sensibilidad y calidad de sonido, pero también es más propenso a captar ruido ambiental. Esto es ideal para estudios con buena acústica. Por ejemplo, tenemos el Audio-Técnica AT2020, el Rode NT1. Después tenemos la forma en que capturar el sonido o patrón polar. Tenemos los micrófonos de cardioide, que captan el sonido desde el frente y minimiza el ruido de los lados y la parte trasera. Este es bastante recomendado para uso de podcast. Tenemos el micrófono omnidireccional, que captura el sonido desde todas las direcciones, útil si varias personas comparten un solo micrófono, aunque no es lo ideal. Después tenemos el bidireccional, que capta desde el frente y la parte trasera, ideal para entrevistas cara a cara, nuevamente cuando comparten un solo micrófono. Y como recomendación, si estás iniciando, opta por un micrófono dinámico o de condensador con patrón cardioide, ya que te brindará más versatilidad y menos ruido ambiental. Después tenemos el tipo de conectividad del micrófono, USB versus XLR. Los micrófonos USB son más fáciles de usar y conectar directamente a la computadora, ideal para principiantes. Después tenemos el XLR o Canon, que necesitas una interfaz de audio para conectarte a la computadora. Y algunos de estos micrófonos requieren alimentación de tipo Phantom, que es darle energía eléctrica de 48 volts para que funcionen. Si no cuentas con una tarjeta de sonido al inicio de tus primeros programas, un micrófono USB es una muy buena opción. Sin embargo, a largo plazo, una interfaz de audio externa mejorará la calidad del sonido. Accesorios recomendados que podrías tener también en tu podcast. Un filtro pop. Es el que reduce los sonidos explosivos que hace la boca, como la P, la B o algunas S, como P, B. Si es que no tienes un filtro pop, esos sonidos chocan contra el micrófono y el filtro donde captura el sonido y generan distorsiones. Puedes tener también un soporte o brazo articulado
que mantendrá el micrófono estable y ajustable a la altura de tu boca. Un shock mount, que es donde tú pones el micrófono, que minimiza las vibraciones y golpes accidentales que el micrófono pueda tener. El entorno de grabación. La mayoría de los podcasters graban en casa, por lo que es importante elegir el mejor espacio posible. Elige una habitación con poca reverberación y eco. Por ejemplo, lugares con alfombras, cortinas o muebles ayudan a absorber el sonido. Evita espacios con ruido externo, cerca de ventanas abiertas, electrodomésticos que suenan, aire acondicionado, que estén en funcionamiento. Si hay eco, puedes reducirlo en postproducción aplicando un ligero ajuste en las frecuencias agudas, que los veremos más adelante. Ahora algo importante, la latencia. ¿Cómo evitar el retardo de sonido? ¿Y por qué te preguntarás el retardo del sonido? Porque es bueno que escuches cómo estás grabando el podcast, escuches tu voz, si te estás alejando del micrófono, si notas que hay un retraso entre lo que hablas y lo que escuchas en tu audífono, es posible que tengas problemas de latencia. Es decir, que el computador se está procesando tu voz al entrar y genera que suene un segundo después de que hablas, lo que es bastante molesto y no podrás realizar monitoreo en tiempo real. Causas y soluciones. Uno es que la computadora sea lenta. Asegúrate de que tenga suficientemente RAM y que no sea demasiado antigua. 2. Configuración del software. Prueba a instalar un software que se llama ASIO 4All o ASIO 4All, un controlador de audio que reduce la latencia en Windows y permite generar ajustes. Entonces, con estos consejos básicos podrás lograr una grabación de calidad sin necesidad de una gran inversión inicial. Con el tiempo podrás mejorar tu equipo y técnica para obtener un sonido más profesional. A continuación también te dejo algunos links en el capítulo donde podrás ver algunos videos de YouTube o algunas páginas web donde se explica cómo instalar el software ASIO 4All o también elección de micrófono. Antes de comprarte un micrófono, igual revisa la reseña y no te armes un estudio tan grande. Parte con lo básico y luego con el tiempo, si tu podcast va bien o realmente te gusta hacer esto, puedes mejorar tu equipo. Ahora vamos a hablar en más profundidad de la elección del lugar de grabación. Ya lo nombramos, pero ahora entraremos un poco más en detalle. Si no cuentas con un estudio profesional, lo más probable es que grabes en casa. Por eso es fundamental elegir un espacio adecuado que minimice ruidos externos, como el sonido de la calle, conversaciones cercanas o el televisor de alguien en el hogar que está en funcionamiento. Además, presta atención a la acústica de la sala. Si el lugar genera mucho eco o altera el tono de tu voz, el resultado puede sonar poco natural y afectar la calidad de la grabación. Un consejo: un cuarto con muebles, estanterías, sillones o alfombras ayuda a absorber el sonido y reducir los rebotes no deseados. Sin embargo, la mejor forma de asegurártelo es haciendo pruebas de grabación y ajustando el entorno según sea necesario.